Entonces vamos ahí a Lucas 14, versículos 15 a 24. Esta es la parábola del gran banquete, ¿ok? Entonces recordemos, parábolas son esas historias que Jesús contaba, historias de la vida común que apuntaban a una enseñanza espiritual. Lucas 14, versículos 15 a 24, leamos con fe, esta es la palabra de Dios. Uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo: dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre ofreció un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados: vengan, que la mesa ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Por favor, discúlpame. Y otro más dijo: acabo de casarme, así que no puedo asistir. Cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo: ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cuando el siervo le dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste hacer y todavía hay lugar, el Señor le dijo al siervo: ve entonces por los caminos y por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutará de mi cena. Vamos a orar una vez más para que el Señor nos dé entendimiento de este texto. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra inspirada. Gracias porque somos instruidos por ella, porque en ella recibimos aliento, consuelo, Señor, y la mejor noticia de todo esto: has preparado un banquete para nosotros, un gran banquete. Señor, ayúdanos a responder a tu invitación, Señor, por tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos entonces viendo con qué se compara participar en el reino y quiénes pueden participar del reino. Y de entrada, fijémonos en la imagen que Jesús usa para ilustrar la participación en el reino de Dios. ¿Cuál es la imagen que él usa? Es como un gran banquete preparado por un anfitrión. Y esa es una imagen muy precisa, muy buena del reino de Dios. ¿Por qué? Si queremos conocernos entre nosotros, ¿qué es lo que nosotros pensamos de inmediato para que nos conozcamos un poco mejor? ¿Qué pensaríamos en hacer? Una comida. Lo hacemos alrededor de una comida. Si queremos celebrar algo, ¿cómo lo hacemos? Con comida también. Porque en una comida o en un banquete no solamente comemos, nos alimentamos o experimentamos sabores. También tenemos acceso a toda una experiencia social en la que generamos y disfrutamos de vínculos con otros. Entonces, participar en el reino de Dios es comparable con un gran banquete en el que el anfitrión ha invertido mucho, si no es que todo, donde habrá plenitud y deleite para nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y disfrutaremos en familia, esta familia espiritual, de la presencia de Dios sin impedimento y en plenitud. Es el banquete del reino de Dios. Eso es con lo que Jesús está comparando participar en el reino de Dios. Entonces, si ese banquete es tan bueno como pinta, tú deberías preguntarte o deberías estar curioso si tú puedes participar de ese banquete, que es por la eternidad. ¿Cómo participar de este banquete? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es justamente que el reino de Dios, participar de él, es comparable a un gran banquete en el que tendremos la oportunidad por la eternidad de disfrutar a plenitud con el anfitrión en familia por la eternidad. ¿Y quiénes entonces pueden participar? Bueno, para entender esta parábola nosotros tenemos que entender lo que está sucediendo, porque de repente leímos: uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo: dichoso el que participa del banquete en el reino de Dios. ¿Dónde es que está Jesús? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esta persona dijo lo que dijo? Entonces vamos a ver esto para que entendamos mejor en qué ambiente, en qué escenario Jesús está contando esta parábola. Primero,
Jesús se encuentra en la casa de un principal, de un fariseo. Si están ahí con sus Biblias abiertas, en el versículo 1, dice lo siguiente: en cierta ocasión Jesús fue a comer a la casa de un fariseo muy importante. ¿Okay? Entonces Jesús está en la casa de un principal, de un fariseo. Los fariseos, si bien saben, era gente hostil a Jesús. Lo resistían. Ellos no estaban esperando un siervo sufridor, un tipo salido de Galilea, de Nazaret. Ellos estaban esperando un tipo portentoso, imponente, no alguien humilde, sencillo como Jesús. Entonces lo estaban persiguiendo y era territorio hostil. Sin embargo, él fue invitado por uno de ellos a una reunión, y eso parece ser una invitación con segundas intenciones. Querían probar si Jesús quebraría el día sábado. Estos hombres eran celosos de la ley. Ellos no querían quebrar ni un solo punto de la ley. Y uno de esos puntos era la guarda del sábado. Ellos eran tan celosos de la ley que hicieron un apéndice a la ley para determinar qué tanto, por ejemplo, deberían caminar el sábado. Y hacían preguntas como: oye, si mi casa se está incendiando el día sábado, ¿será que yo puedo sacar las cosas de mi casa o eso cuenta como trabajo? Si es día sábado y la panadería me queda a 3 cuadras, ¿será que yo puedo ir a la de 3 cuadras o puedo ir a la que está a 2 cuadras? ¿Cuánto es trabajo? Entonces ellos querían poner a prueba a Jesús en un día sábado. En cierta ocasión Jesús fue a comer a la casa de un fariseo muy importante. Era un día de reposo y ellos estaban acechándolo. Es una cita con segundas intenciones, ¿ya? Y lo interesante aquí es que Jesús sabía de la intención de aquella reunión. Sabía que estos hombres estaban esperando que él fallara para acusarlo. Y sin embargo él está ahí. Aceptó la invitación porque, a pesar de la hostilidad de los fariseos, era más fuerte su deseo y su intención de exponer pecadores al evangelio, aunque fueran fariseos. Nadie está fuera del alcance de la misericordia y amor de Dios, aunque seamos hostiles a Él. Jesús está en esa mesa. Aunque los que están sentados con Él estén con las uñas preparadas para saltarle encima, con los dientes afilados, Jesús quiere exponerlos al evangelio. Y aquí, antes de que ellos pudieran decirle algo, Jesús le pregunta lo siguiente a estos fariseos. Porque, detalle, en el versículo 2, Lucas nos cuenta que hay un hombre enfermo. Ellos están esperando si él va a sanar a ese hombre. Tal vez fue un enfermo invitado, ¿no? Tal vez fue plantado allí para que Jesús pisara el palito, por así decirlo. Y aquí entonces, versículo 3, ¿está permitido sanar en el día de reposo? Nadie respondió nada. Entonces Jesús sanó al hombre y finalmente les propuso otra pregunta. Versículos 5 y 6. ¿Quién de ustedes, si su asno o su buey se cae en un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea un día de reposo? Y nadie podía responder. Entonces estamos en este contexto: una invitación dudosa, una cura milagrosa y unos fariseos molestos e impotentes delante del poder y sabiduría de Jesús. Ese es el contexto. Ahora, tenemos que seguir un poco más en el relato de Lucas. Y siguiendo su relato, entonces Jesús percibe que en esta reunión donde él está, los invitados están buscando los primeros lugares. Y en ese momento entonces les cuenta la primera parábola de este capítulo, donde Jesús les advierte que mejor que buscar los primeros lugares es ocupar los últimos. Ser humilde. Es mejor que el anfitrión te llame desde los últimos lugares y te diga: ven aquí, a que tú te sientes en los primeros lugares y el anfitrión: hey, ese lugar es para otra persona, y seas humillado. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué significa eso? Que es mejor ser alguien que reconoce su condición, su pobreza y su necesidad de la gracia del que es rico en misericordia. Cosas que le faltaban a estos fariseos. Y ahí entonces, fíjense, Jesús está en este territorio de fariseos y le está diciendo a esta gente que se consideraba la más decente, la más correcta de la sociedad: ustedes no son dignos de los primeros lugares. Necesitan gracia para estar cerca del anfitrión. No llegan por sus propios méritos a donde Él está. Necesitan que el anfitrión los llame. No se engañan. No están más cerca de Dios por ser quienes son.
por tener la moralidad que tienen, solo pueden llegar cerca de Él por su gracia, por su generosidad y su misericordia. Ellos se lo querían comer vivo. Esta gente era profundamente hostil a Jesucristo. Él está diciendo, ustedes buscan los primeros lugares, ustedes no merecen nada más que humillación. Y ahí continúa la parte B de esta parábola. Entonces, mismo escenario, una invitación a un banquete, pero ahora Él va a aplicar a los anfitriones. En la primera parte Él aplicó a los invitados. Cuidado donde te sientes. Es mejor ser honrado por el anfitrión que humillado por él. Y ahora entonces lo va a aplicar a los anfitriones. Considera a quién invitas al banquete, ¿no? Porque Jesús les dice, oye, cuando ustedes inviten a alguien, inviten a alguien que no les pueda retribuir nada de lo que ustedes están ofreciendo. ¿Qué gracia hay en que ustedes inviten a otros que les van a devolver el favor? Esa es la parábola, o esa es la segunda parte de la palabra. Entonces, Jesús está condenando la actitud egoísta de ofrecer banquetes solo a aquellos que nos podrían retribuir la invitación. Jesús les está enseñando que deben honrar a aquellos que nada les pueden ofrecer a cambio. ¿Quién nos sirvió así? ¿Quién nos honró sin que nosotros le pudiéramos dar nada a cambio? ¿Quién invitó a su mesa a personas indignas y pobres? Jesús. Él llama a pecadores indignos al banquete de la salvación sin que representemos para Él algún beneficio. Somos objeto de la gracia de Dios, llamados por Él generosa y misericordiosamente para participar de su mesa. Entonces estamos en un banquete dudoso, ofrecido por un fariseo importante. Jesús aprovechó la ocasión para curar un enfermo, mostrando que no hay tiempo malo para hacer el bien. Después les contó una parábola que en primer lugar les confronta con su falta de reconocimiento de su pobreza espiritual. Ellos pensaban que merecían sentarse en los primeros lugares, cuando eso es algo que el anfitrión otorga por gracia. Y en segundo lugar los confronta con sus motivaciones a la hora de ofrecer e invitar a alguien a un banquete. Ellos solo invitan a los que le pueden retribuir en algún momento. Y Jesús les está mostrando que el verdadero anfitrión del banquete de la salvación no actúa como ellos. Él llama indignos, pecadores que nada pueden retribuir a esta invitación para que se sienten con Él a su mesa. Es así como ellos deben actuar. Entonces ya estamos, imagínense el clima de esa fiesta. Jesús no ha parado de golpear a estos fariseos. Voy a sanar en el día sábado. Sé que ustedes están esperando que yo falle. Ustedes se sientan en los primeros lugares. Ustedes merecen humillación. Ustedes aquí solo invitan a los que le pueden retribuir algo. Jesucristo o Dios, Yahvé, el verdadero anfitrión del banquete, va a llamar a gente indigna que no es capaz de retribuir. Y aquí entonces comienza nuestra parábola en cuestión. Los ánimos están caldeados. Y entonces, versículo 15, uno de los que estaban sentados con él, aquí comienza nuestra parábola, oyó esto y le dijo, dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios. Y no hay nada equivocado en la declaración de este fariseo. De hecho, son dichosos los que participen del banquete de Dios, ¿no es verdad? Claro que sí. No hay nada equivocado en lo que este fariseo está diciendo. Pero Jesús conoce los corazones y sabe que estos hombres están queriendo decir otra cosa. Tal vez cuando este fariseo dijo eso, los demás, así es, nosotros vamos a estar en el banquete del reino de Dios. Miren quiénes somos, miren cómo vivimos, miren cómo guardamos la ley. Hay un lugar garantizado para nosotros en el reino de Dios y serán los primeros lugares. Tenemos cómo retribuir esta invitación. Más bien nos invitaron porque somos dignos merecedores de este banquete. Dichoso el que esté en el banquete del reino de Dios. Es de esa manera que este fariseo está diciendo eso, sacando pecho, mirando por encima del hombro. Y ahí Jesús, permítame contarles una historia. Porque se nota que no están agarrando el punto. Ustedes están engañados sobre su situación, sobre su posición, sobre quienes deben participar en el reino de Dios. Estas son personas que están convencidas que su justicia propia, su decencia, su rectitud le han asegurado un lugar en la mesa de Dios. Y eso es lo que de manera intuitiva las personas piensan. ¿Quiénes merecen salvación?
los buena gente, las buenas personas. Por eso muchos dicen, bueno, lo importante es ser buena gente. No, yo soy buena persona. Esto no es una cosa apenas de fariseos, esto es una cosa humana. Esto es lo que nosotros pensamos también, inclusive después de haber conocido la gracia. Seguimos pensando que el Señor nos ama más cuando hacemos las cosas bonitas de la manera que a Él le gusta. Y que cuando nos salimos un poco de ese patrón, Señor debe estar conmigo hasta aquí y está a punto de hacer esto conmigo. Y ahí el Señor va a contarles la parábola. Y ahí comienza entonces en el versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre ofreció un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados: vengan, que la mesa ya está servida. Aquí el sentido es de un gran banquete, algo enorme, grandioso, que requirió tiempo, preparación y antecedencia. No es una comida informal, no es una junta de amigos. Es todo un evento en el que el anfitrión invirtió mucho e invitó a muchos y lo hizo con tiempo. En aquella época se acostumbraba a hacer 2 invitaciones. La inicial, donde se avisaba del evento. Entonces las personas se organizaban, se preparaban, bloqueaban su agenda para ese evento. Y tenían la segunda invitación, que era cuando todo estaba listo. Y entonces los invitados que ya habían recibido la invitación inicial recibían la segunda invitación. Está todo listo, es el momento de venir. Entonces se dirigían a la fiesta y participaban. Vengan, que la mesa está servida. Ahí, en los versículos 16 y 17, están las dos invitaciones. Un hombre ofreció un gran banquete e invitó a muchos. Versículo 17. A la hora del banquete envió a su siervo a decirle a los invitados: vengan. Esa es la segunda invitación. Entonces, vamos a ver lo que va a suceder con esta invitación. Pero lo que está en juego aquí es un gran evento social. Algo en lo que se invirtió mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha antecedencia. Rechazar esta invitación después de que te has comprometido en primera instancia era una ofensa gravísima. No era, oye, vamos a ver si la próxima semana remarcamos. No, aquí había algo importante en juego. Ahora, ¿quiénes son estos invitados a los que se les hizo esta invitación inicial? Recordemos, parábola es comparar con algo. ¿Quiénes serán estos invitados que recibieron en primer lugar la invitación? Son los fariseos, esta gente que está escuchando, los judíos del pueblo de Dios. Ellos habían sido invitados en primer lugar para participar del reino de Dios. ¿Cómo fueron invitados en primer lugar? Pues ellos recibieron el privilegio de tener la palabra revelada de Dios a través de los profetas, de la ley de Moisés. Ellos recibieron en primer lugar, antes que los gentiles y los demás, las promesas del reino de Dios. Ellos ya estaban siendo invitados desde antes a participar de ese banquete. Y ahora está Jesús ahí diciendo: la mesa está servida. Llegó el tiempo. Jesús está allí anunciando que todo está listo, que el reino llegó, que la salvación representada por el banquete ya es posible por medio de su vida. ¿Y cómo es que estos fariseos entonces responden al llamado del anfitrión? Por medio de su siervo, por medio de Jesús, que está en medio de ellos. ¿Cómo es que Jesús va a retratar a estos fariseos que ya fueron invitados? ¿Cómo los va a retratar en esta parábola? ¿Cómo podríamos nosotros ser retratados también si es que ya hemos recibido la invitación al banquete de Dios y estamos ocupados o dando nuestra atención a otra cosa? Fijémonos en los versículos 18 a 20. Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Por favor, discúlpame. Y otro más dijo: acabo de casarme, así que no puedo asistir. Todos dieron disculpas. Recuerden, ellos ya habían sido invitados en primera instancia. Ya se habían comprometido, ya habían dicho. El texto no nos dice que alguno dijo que no puedo. Oye, me voy a casar justamente ese día, no puedo ir. Todos ya habían dicho que sí. Y todas son cosas buenas. Nadie canceló su compromiso por dedicarse a algún delito, a algún crimen o pecado.
un terreno, bueyes, un matrimonio, pero todas las excusas son evidentemente deshonestas. ¿Quién compra un terreno sin antes verlo? Oye, me compré un terreno, tengo que ir a verlo. Es una locura. O sea, es una gran inversión de dinero. Uno tiene que ir allá a ver si es que en el invierno no llueve, no se inunda, pregunta. Nosotros queríamos comprar el terreno para la iglesia y tuvimos que ir a la municipalidad. Nos dimos cuenta que no era así, tan fácil, que tenía un montón de complicaciones. Desistimos. Aquí este hombre, oye, me compré un terreno, voy a ir a verlo ahora sí. Evidentemente era falso y deshonesto. ¿Quién compra una cantidad importante de bueyes, 5 yuntas? Era algo bastante para la época, sin antes probarlos. ¿Quién compra un auto sin antes revisarlo? Ver si está funcionando todo bien. No, me compré un auto y ya entregué el dinero, ahora voy a ir a verlo. Voy a ir a probarlo. No. Y acabo de casarme, así que no puedo asistir. No era tan simple hacer un matrimonio en aquella época, requería mucha preparación, eran días de fiesta. El novio no sabía que se casaría en esas fechas. Claro que sí sabía. Podría haber avisado desde el comienzo al anfitrión. Fíjense, aquí los bienes, la estabilidad, la familia tomaron el lugar de la invitación al gran banquete. Y por más nobles que sean estas razones, ningún pretexto para rechazar este llamado será aceptable. Yo creo que estas cosas buenas son colocadas aquí de manera intencional por Jesús para decirnos que nada, por más bueno que sea, vale para rechazar la invitación a su banquete. Y no porque el anfitrión es un tipo soberbio que no acepta un no por respuesta. Es porque Él lo ha dado todo para preparar e invitarnos a este banquete. Y sabe objetivamente que participar de este banquete es lo mejor que puede pasarle a sus invitados. Era absurdo que los invitados rechazaran el banquete, pero el anfitrión va a hacer algo todavía más absurdo en la cabeza de los fariseos. ¿Qué era lo que haría el anfitrión? Dejaría a un lado a aquellos dignos, decentes, aquellos de los primeros lugares, que habiendo valorado cualquier otra cosa, rechazaron la invitación. Y entonces el anfitrión daría lugar a indignos, enfermos e indecentes, igual que ellos, pero que reconocen su necesidad, que entienden que estar en el banquete no es una cuestión de ostentación y glamour, es una cuestión de necesidad, es una cuestión de vida eterna, es una cuestión, por así decirlo, de supervivencia. Lo que viene para mí, si yo no estoy en ese banquete, es terrible. Yo tengo que estar allí. Y entonces atienden al llamado generoso que recibieron. Vamos a ver que no fue tan fácil que estas personas fueran al banquete, aún recibiendo semejante invitación. Porque el anfitrión va a decir, fuércenlos a entrar. Mis hermanos, amigos, tú y yo fuimos invitados por el propio anfitrión al banquete de la vida eterna. Esto es una realidad, esto es una parábola, es una historia, pero que está apuntando a una realidad espiritual verdadera. ¿Cómo vamos a responder? ¿Entiendes que no hay nada más precioso e importante que participar del reino de Dios, de ese banquete? Tú que por la gracia de Dios y la acción del Espíritu Santo ya te comprometiste a participar del banquete, ya dijiste, sí, yo voy, espéreme que yo voy, estoy esperando la fecha, estoy esperando el momento. Tú que has dicho, sí, tu vida aquí ha testificado que deseas, anhelas y esperas por el banquete del reino de Dios. Tu vida testifica que familia, estabilidad, dinero, comodidad ocupan el lugar correcto y no un lugar indebido. De tal manera que buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. De tal manera que participas de la familia espiritual que Dios te ha dado, donde Él está reuniendo y transformando a los suyos, la iglesia. De tal manera que expones tu corazón constantemente a su palabra, a su presencia en oración, a su cuidado mediante otros hermanos. ¿Cómo estás respondiendo a la invitación de Dios a su banquete? Porque una cosa es decir, sí, voy, y aquí vivo como si ese momento nunca fuera a llegar.
¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo lo harás? El anfitrión hace algo absurdo y es llamar a indignos, enfermos, miserables para su banquete. Es una tremenda invitación. Y más que hablar de la actitud de aquellos indignos, la parábola se va a centrar en la actitud del anfitrión. Fíjense, ellos son pasivos. Ellos hasta hace unos versículos estaban totalmente fuera del radar del anfitrión. Y ahora van a ser objeto de su gracia y de su llamado. Versículos 21 a 24. Cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo: ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cuando el siervo le dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste hacer y todavía hay lugar. El Señor dijo al siervo: ve entonces por los caminos y por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. El banquete corría serio riesgo de ser cancelado. Los invitados están desistiendo de la invitación. Y después de semejante esfuerzo, inversión de tiempo y recursos, sería profundamente catastrófico abortar el banquete. Entonces, para que el banquete siguiera su curso, el anfitrión ordenó que el siervo fuera por todas las partes, trayendo pobres, mancos, cojos y ciegos a su banquete. Esta es la representación de aquellos que los fariseos consideraban lacra, escoria, marginalizados, fuera del reino de Dios. Ciegos, cojos, mancos, jamás tendrán lugar en el reino de Dios, esta gente pensaba. Gentiles, estos ni siquiera hacen parte de la mirada del anfitrión, pero es a ellos a quien el anfitrión dice: tráiganlos. Personas indignas que no podrán retribuir absolutamente nada, que no poseen méritos, contactos o medios para hacerse un lugar en medio del gran banquete. Y más que invitarlos, el anfitrión está pidiendo a su siervo que los traiga, que los lleve hasta su casa, inclusive por la fuerza. ¿Por qué? Porque este es el tipo de personas que no se invitaban a los banquetes y la invitación no iba a bastar. Podrían pensar que se trataba de una broma. A mí, invitarme a ese banquete, yo siendo cojo, ciego, podrido como soy, indecente, inmoral, con toda mi historia y mi pasado, es imposible, esto es una broma, de muy mal gusto. Podrían pensar que era un malentendido, un error. Esa era la manera en que los judíos de aquella época entendían la entrada al reino de Dios. El reino era de aquellos decentes y morales, de aquellos de los primeros lugares, de aquellos que se podrían retribuir invitaciones los unos a los otros. Y toda esa mentalidad necesitaba ser quebrada y no iba a bastar solamente una invitación. Era necesario insistir, argumentar, persuadir y llevarlos. El anfitrión quería su casa llena. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando evangelizamos y proclamamos el evangelio. Estamos luchando de alguna manera con las personas, diciéndoles: hay algo que Dios te está ofreciendo que es mucho mejor que cualquier otra cosa. Entonces, los primeros invitados, los judíos, lo rechazaron. ¿El Señor iba a abortar su plan? O en el mejor de los casos lo iba a cambiar a última hora. ¿Será que nosotros, no judíos, invitados por así decirlo de última hora, éramos el plan B de Dios? El Señor ya nos había considerado para su mesa desde la eternidad. No estás de camino al banquete porque alguien desistió de su lugar y ahí estás de relleno. Estás de camino al banquete porque el Señor desde la eternidad así lo decidió. Porque Jesús en su muerte pagó por tu entrada. Porque el Espíritu Santo regeneró tu corazón para que dieras el sí, voy. Es por la obra de Dios de principio a fin y no por algo que tú haces que puedes decir: hay lugar para mí en el reino de Dios. No por lo que he hecho, no por mi decencia, no porque soy de los primeros lugares, porque de hecho no tengo nada de eso. Hay lugar para mí en el reino de Dios porque fui llamado por el propio anfitrión, porque Él pagó mi lugar en su reino, Cristo en la cruz haciendo la paz entre mí y el Creador. No hay nada más importante que dirigirse al gran banquete del reino de Dios. Entonces la pregunta para ti
que no has respondido o que nunca habías escuchado esto es: ¿cómo responderás? El reino de Dios es de aquellos que reconocen su pobreza espiritual y se dirigen al lugar donde hay alimento, delicias y plenitud para su miseria. Es de aquellos que se dirigen al siervo Jesucristo, por el que Dios llama a los suyos a la mejor de las experiencias: comunión eterna con el Creador en un banquete celestial. Entonces, para participar del reino de Dios no es suficiente con ser buena gente. Solo es posible por la obra de Jesucristo. Lo importante en la vida no es ser buena persona y ayudar a los demás. Es reconocer que solo Cristo es la buena persona y que yo soy el pobre que necesita de gracia. Nada es más importante que eso. Y la buena noticia aquí es que Él aparece por las plazas y las calles de la vida, por los atajos y encrucijadas de este mundo caído y quebrado. Él va a tu encuentro. Él va a tu encuentro. A ti, que no tienes méritos ni decencia, para que participes en su reino. No es un error, no es una broma, no es un malentendido. Es contigo que Él está hablando, es a ti a quien está invitando. ¿Cómo vas a responder? A ti no te cuesta nada, a ti no te costará nada, pero a Él, el anfitrión, le costó la vida de su propio Hijo en la cruz, ocupando el lugar de nuestra condenación para perdón de nuestros pecados, para tener paz con Él y poder sentarnos a su mesa y disfrutar el gran banquete por la eternidad. Y aquí entonces, versículo 24, el anfitrión va a terminar con una palabra asustadora. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutará de mi cena. Esto es un balde de agua fría para los fariseos, que a esta altura de la parábola ya entendía que el Señor los estaba retratando como aquellos que rechazaban la invitación al banquete. Ustedes no disfrutarán de mi cena, está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque no hay manera de participar del gran banquete de Dios a menos que respondas al llamado del anfitrión por medio de su siervo Jesús. No hay forma de participar del reino de Dios a menos que comas aquí el pan que descendió del cielo. Si no lo haces aquí, no lo harás allá. Si no comes de Cristo, que es otra forma de decir, si no te aferras a Cristo, si no buscas en Él tu justicia, no hay forma de entrar al banquete de Dios. Él es el pan vivo que descendió del cielo, y como leímos anteriormente, si no comemos su carne, si no bebemos su sangre, no tendremos participación con Él. No es canibalismo esto. Estos discípulos escucharon eso y se afastaron de Él. ¿Qué es lo que este tipo está diciendo? Pero ellos habían perdido de vista que lo que Jesús está diciendo es: si ustedes no se identifican conmigo, si ustedes no se agarran de mí, si ustedes no prueban mi carne y mi sangre en esa cruz, no tendrán participación. El banquete es de gracia, pero no es barato, porque costó todo a Cristo Jesús. Estamos siendo invitados por Él. ¿Cómo vas a responder?